Esto me sucedió en Estados Unidos. Yo pasé por una etapa de mi vida muy oscura, ¿saben? Perdí mucha gente se alejó de mí porque andaba en un mundo muy retorcido en mi mundo. Esto me llevó a perder a mi familia, me llevó a me perder a mi familia y en un momento de desesperación, pues intenté hacer un pacto. Eh, Cuando pasa esto, para mí fue como un sueño, no sé cómo explicarlo, ¿saben? Eso del pacto yo no lo tenía, fue como que si mi cuerpo solo actuara, ¿saben? Fue, para mí fue un sueño, no creía haberlo realizado. Fue como si alguien tomara el control de mi cuerpo e hiciera eso. Pero bueno, avanzando con lo que les comentaba, después de esto empecé a escuchar muchas voces. Escuchaba muchas voces, en particular habían tres voces. Una voz era la que más me daba miedo, era una voz la cual me decía que pues yo ya pertenecía a él, que ya le pertenecía a él, que ya no había salida para mí, que no había, que mi alma estaba perdida, en pocas palabras. Pero también pude escuchar, la voz de dos personas que eran mujeres allegados a mí, con la cual yo había terminado de una manera mal con una, o sea, habíamos terminado en malos términos. Este, pues yo recuerdo mucho que me asustaban, que, que se escuchaba cosas, sentía cosas. Recuerdo mucho las palabras Yoruba y Palo Mayom. Yo no conozco de religiones, yo no sé nada de eso. Yo mis respetos para todas las religiones. Cuando pasa esto, estas voces también se empiezan a burlar de mí, diciendo que ellas habían ayudado a que me pasara eso. Cuando pasa esto, yo empiezo a escuchar voces, siento que me estoy volviendo loco. Le cuento a un familiar mío de lo que me había pasado. Le cuento a un familiar mío de lo que me había pasado y resulta que ese familiar, pues me dijo que pidiera perdón a Dios, que lo único que podía hacer era pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Eh, Cuando pasa esto, yo no recuerdo tampoco eso. Yo solamente recuerdo que estaba muy desesperado. Había entrado en no sé, como en un tipo de trance, pero no sé. Y recuerdo que mis familiares me dijeron que me hinqué y le había pedido perdón a Dios. Pero al momento de hincarme, me mordí la lengua. Después de haberle pedido perdón a Dios, me hinqué y me mordí la lengua. Este, Cuando pasa esto, pues yo recuerdo que cerraba los ojos y miraba a estas personas burlándose de mí, riéndose por lo que estaba pasando. Eh, Recuerdo que no sentía dolor. Al momento de estarme arrancando la lengua no sentía dolor. Eh, Cuando pasa esto, pues yo me empiezo a desangrar. Eh, Después me llevan al hospital. Llegaron los paramédicos y me calmaron, me pusieron sedantes. Me platicó después mis familiares, porque estaba a punto de amputarme la lengua. Estuve a punto, a casi nada, de cortarme la lengua a la mitad. Cuando pasa esto, pues me meten a- al hospital. Yo lo último que recuerdo es que iba camino al hospital y recuerdo que miré a tres niños, pero esos niños eran como demonios y se estaban burlando de mí, se estaban riendo. Cuando caigo en coma, yo recuerdo que desperté en un lugar, era un lugar muy feo. Veníamos en un tren, veníamos en un tren, ese tren estaba custodiado por demonios. Yo recuerdo que pasaban volando, los miraba, era como si estuviera en un calabozo pero en un tren, y miraba cómo se burlaban de mí. Y todo esto, recuerdo que vi muchas cosas, entre ellas, para especificar, miré un demonio que tenía como cabeza de pulpo, estaba gigantesco.
Tenía unas manos alargadas y los dedos puntiagudos, unas alas enormes, tenía el tamaño de una montaña. No, nunca se me va a olvidar. Cuando pasa esto, el tren llega a un lugar, el cual se fue adentrando a muchos lugares, pero en específico uno, el cual estaba un demonio, recuerdo, comiéndose una persona, la escupía y se la volvió a comer, la escupía y se la volvía a comer. Y recuerdo que me dijeron que ese iba a ser mi castigo, que ese iba a ser mi castigo y cuando pasó esto, yo recuerdo que me asusté mucho, estaba muy asustado, pero recuerdo que la sensación de estar ahí era como frío, era un lugar gris, tenebroso, no había llamas, era un lugar gris. Cuando pasó esto, después de esto sentí como si alguien me sacara de ahí y me llevaron me desperté en el mismo sueño, desperté en otro lugar, el cual era como un laberinto, ¿saben? Era un laberinto gigantesco. Recuerdo que caminé por varios tiempo cuando sentí que una entidad me estaba siguiendo, empecé a correr, recuerdo que empecé a correr y recuerdo también que después de ahí sentí como que si alguien me levantara, me tomara por la espalda y me levantó. Cuando volteo a ver, era un colibrí, no se me olvida, era un colibrí. Y después de eso, volteé y era mi abuela, en paz descanse, la que me estaba sacando de ahí. Cuando pasa esto, me lleva a otro lugar, en el cual era un desierto gigante. Yo recuerdo que cuando llegué miré ahí a su esposo, son mis abuelos maternos, perdón. Recuerdo que cuando llegué ahí estaba mi abuelo, él falleció de alcoholismo. Y recuerdo haberlo tomado. Recuerdo que me dijo que no habían podido trascender ellos. Y estaba custodiado por un perro gigante. Era un perro enorme, un perro negro, con los ojos todos rojos, como rojo naranja. Cuando pasa esto, mi abuela me dice, se me acerca una persona, me arrastra más bien una persona afroamericana, era de color moreno negro, me arrastra a un lugar, todavía era como más abajo, y recuerdo que me dijo que mi alma la estaban reclamando ahí por lo que me habían hecho. Era un lugar el cual había personas africanas bailando, y mientras bailaban les ponían un traje de paja, y les prendían fuego. Recuerdo que esa persona me dijo que iba a hacer, ahí me iba a quedar por lo que me estaban haciendo. Y recuerdo que mi abuela me volvió a sacar de ahí. Y hubo un momento en el que me alejó de ahí y me dejó en otro lugar y me dijo, ¿sabes qué? Yo hasta aquí puedo ayudarte. Ya no puedo cruzar más porque pues no pude trascender. Y pues hasta aquí te puedo ayudar. Cuando pasa esto, yo llego a través de una caminata larga. Recuerdo que en esta caminata era por un valle, pero no era tan tenebroso. Lo único tenebroso que había era que había muchos árboles y había personas colgadas. Había personas colgadas y empaladas, pero no estaban muertas, estaban agonizando todavía. Cuando empiezo a caminar más y más, subo como una colina, como unas escaleras, y llego a un lugar muy hermoso, un lugar donde las personas estaban vestidas de blanco, y recuerdo que cuando llegué ahí me dijeron que cómo había llegado ahí, que sí, todavía no era mi hora. Y estas voces que escuchaba demoníacas y que se burlaban de mí, ya no las escuchaba. Ahora escuchaba una voz cálida, una voz muy bonita. Recuerdo que me dijo que mirara hacia abajo. Cuando miré hacia abajo, pude ver a un tío que se desvivió. Él solo se desvivió. Y a su hijo, a un primo. Lo curioso es de que pues mi tío ya se había desvivido,
pero mi primo estaba vivo en ese entonces. Pues resulta que hace como unos 4 meses él tomó la decisión de también desvivirse. Y no sé, se me hizo algo curioso, algo extraño, porque ¿cómo iba a saber yo que iba a hacer ese acto, ¿no? Ese tipo de acción. Cuando pasa esto, ya después que me enseñaron eso, porque estaban sufriendo ellos, estaban en un lugar donde estaban sufriendo, no tenían paz. Recuerdo que me dijeron que ya no era mi hora, que ya tenía que regresar. Y cuando me hicieron regresar, me hicieron bajar unas escaleras. En cuanto pisé el primer escalón, yo me convertí en un niño. Recuerdo que era como un niño de 5 años. Y conforme iba bajando las escaleras, iba creciendo. Iba creciendo y esta voz iba narrando toda mi vida. Toda mi vida la iba narrando. Al último llego al último escalón y ahí estaba mi abuelo paterno. Recuerdo que me abrazó y me dijo que ya no volviera a hacer esas cosas, que valorara mi vida, que me cuidara y que estaba orgulloso de mí. Y al momento de que me abraza mi abuelo, yo despierto del coma. Cuando despierto del coma, empiezo a tener muchas alucinaciones. Yo recuerdo que escuchaba como cuando se apagaban los respiradores, o se escuchaba como un pitidito de cuando una persona fallece. Y recuerdo que a veces los miraba salir caminando de ahí, siendo que la persona ya había fallecido. Y tenía muchas visiones, muchas alucinaciones. Una de ellas fue que llegué a un punto en el que estaba yo acostado y recuerdo que se me acercó una entidad que tenía como una capa negra, era un rostro cadavérico, y recuerdo que me tomó por la mandíbula y me sopló como si fueras a dar un beso a alguien, pero en vez de besarme me sopló y sentí un aire muy helado, muy helado. Cuando pasa esto, no me dijo nada, solamente se alejó. Y recuerdo que empecé a mirar otra entidad, pero esta entidad estaba rodeada por una aura dorada, como dorada con verde. Y recuerdo que esta entidad me dijo que no tuviera miedo, que él estaba ahí para cuidarme, que se llamaba Rafael. Yo, antes de esto, yo no era muy creyente, ¿saben? Nunca me metí de plano a la iglesia, no era el ser más devoto, pues. Y cuando pasó esto, pues, investigué y resulta, pues, que Rafael es el nombre de un arcángel. Y curiosamente es el ángel de la salud. Y está relacionado al color verde. Pues, después de eso que tuve esa visión, recuerdo que también me querían meter a un lugar donde tenían a la gente con trastornos mentales porque pensaban que ya había quedado loco. Pero antes de eso, mi lengua todavía no sanaba. Recuerdo que me la curaban 2 enfermeras. Yo no podía hablar muy bien y mi lengua no sanaba. A mí nunca me dijeron, ya hasta después mis familiares me dijeron que hubo un momento en el que iban a amputarme la lengua, en el que decidieron que iban a amputarme la lengua. Pero para esto, recuerdo que vino un enfermero, que llegó un enfermero ahí a donde yo estaba. No se me olvida, tenía lentes, era pelo como rizado, como chino, y tenía un cubrebocas. Y me dijo que abriera mi boca, que él estaba ahí para sanar mi lengua, así me dijo. Cuando pasa esto, yo abro la boca y él empieza a sanarme. Recuerdo que como un aparatito como los que usan para los dentistas para perforar una muela, sentía como que si le estuviera dando forma a mi lengua, ¿saben? Y me dijo, no tengas miedo, no pasa nada. Cuando pasa esto, yo recuerdo que, más bien estaba ahí mi papá conmigo, y mi papá me pregunta que por qué yo tengo la boca abierta y la lengua de fuera. Y pues yo le digo, es que está un enfermero aquí, me está curando la lengua. Y me volteé a ver sorprendido y me dice,
Jorge, aquí no hay ningún enfermero. Y yo le dije, sí, aquí está él. Aquí está él. Dije, me está curando la lengua. No hay nadie, Jorge. Cierra la boca porque de por sí piensan que estás loco. Si te ven así van a pensar que sí estás loco y te van a llevar a ese piso. Y recuerdo que este enfermero me dijo, no te preocupes, tú solamente puedes verme, pero yo te voy a ayudar. Bueno, así pasó. A los 2 días que llegó ese enfermero, ahí a 2 o 3 días que llegó y me curó, mi lengua empezó a sanar. Misteriosamente empezó a sanar, no perdí nada de lengua, no perdí absolutamente nada. Los doctores no se explican cómo mejoré tan rápido. Después de eso, tuve una visita muy extraña porque mi salud no mejoraba, o sea, mi lengua estaba mejorando todo, pero mi salud, yo tenía neumonía y tenía temperatura. Recuerdo que los doctores decían que eso podría estar ocasionando mis visiones y todo eso. Pues cuando pasó esto, mi papá decidió hablarle a un sacerdote, buscar un sacerdote allá en Estados Unidos para que fuera pues a darme los santos óleos, en dado caso de que yo falleciera. Cuando mi papá habló, recuerdo que me platica mi papá que él habló y que el padre que le contestó le dijo que sí podía ir a verme, pero que iba a ser hasta el día siguiente, que no podía verme ese día. Pues como a los 15, 20 minutos que colgó mi papá, llegó un sacerdote. Cabe destacar que en el hospital no había capilla, no había nada. O sea, el sacerdote llegó y algo que les llamó la atención mucho a mis papás, porque estaban los dos ahí, fue que el sacerdote tenía los pies sucios. O sea, los tenis los tenía llenos de tierra. Pero lo que ellos nos explicaban es cómo en Estados Unidos, donde muy rara vez hay caminos de tierra o que tengan que recorrer así distancias, pues no, cómo se ensucian los zapatos. Pues así pasó, fue algo raro que mi papá vio. Cuando llegó el sacerdote, mi papá le dijo, padre, viene a ver a Jorge. Dice que el padre sacó un libro, dice que tenía terciopelo el libro, que estaba como forrado de terciopelo, y que le dijo, sí, está aquí en la lista, todavía no me toca verlo, pero aquí está. Y le dice, oiga, es que fíjese que está malo y pues quiero ver si le puedo dar los santos óleos. Y total que el padre pasó, le hace, sí, voy a pasar. Cuando pasa el padre, yo lo veo y yo con mis alucinaciones y todo, yo seguía mirando a mi abuela. Cuando miraba a mi abuela y miraba a esta persona africana que me había arrastrado a donde les había comentado, a un lado. A él lo tenía en el lado derecho y a mi abuela lo tenía en el lado izquierdo. Recuerdo que cuando entró el sacerdote, me dijo el sacerdote, dile a tu abuela que se vaya, que vas a estar bien. Y yo me quedé viéndolo y dije, ¿cómo es posible que el sacerdote también esté viendo? Yo pensé que el sacerdote me lo estaba imaginando yo. Cuando pasa esto, volteo a ver a esta persona pues africana y me dice el sacerdote, no te preocupes, él ya no te va a hacer daño. Cuando pasa eso, yo volteo de nuevo a ver a esta persona y se había convertido en un caballo negro, que estaba agonizando. Y recuerdo que me dijo, no tengas miedo, él ya no te va a hacer daño. Y después de eso me dijo, ¿puedo orar por ti? Y yo le dije, sí. Cuando empezó a orar el padre, yo recuerdo que atrás del padre se estaba formando un Cristo que es muy milagroso, que tenemos aquí en el pueblo donde yo vivo, de donde yo soy. Este Cristo, pues yo lo miraba y todo apuntaba que era mi cabeza, ¿saben? Yo decía que estaba loco. Cuando pasa esto, el padre ya acabó de rezar. Me dijo, no te preocupes, hijo, vas a estar bien, todo va a salir bien. Sale el padre. Cuando sale el padre, mis papás le preguntan que cómo me vio. Le hace, él no ocupa los santos óleos, él va a estar bien, pero él ya terminó una misión aquí con ustedes. Él ya terminó su ciclo con ustedes. Y mis papás se voltearon a ver extrañados. Mis papás para ese entonces estaban separados. Y el padre les dijo, a Dios no les gustan los matrimonios separados. No les gustan los matrimonios lejos. Tienen que estar unidos. Y mis papás se sacaron de onda. Porque pues el padre, ¿cómo iba a saber de su vida privada?
Antes de que se fuera el padre conmigo, me dijo su nombre. Y curiosamente su nombre lo lleva, y él me lo dijo, que lo llevaba a una calle de mi pueblo, una calle principal de mi pueblo, llevaba su nombre. A mis papás les dijo lo mismo. Y también les dijo que no dejaran que me subieran al piso donde me querían subir, que porque si me subían ya nunca me iban a volver a ver. Y otra cosa curiosa fue que al padre nunca le dijeron, o por lo menos mis papás ni los doctores les dijeron que me iban a subir a ese piso. El único que sabía era mi papá. Cuando pasó esto y se despidió el padre, les dijo lo mismo, les dijo su nombre y mis papás se quedaron sorprendidos. Les dio la bendición, el padre salió, cuando quisieron ir a buscarlo ya no estaba. Pues resulta que ese padre, sí es un padre de aquí de mi pueblo, pero ese padre vivió ya hace más de 50 años. Ese padre ya murió. Y como les comento, esto fue en Estados Unidos. Le enseñaron unas fotos a mis papás de ese padre y dijeron que sí era el padre que vieron. Sí fue el padre que vieron ellos. Y fue algo curioso, fue algo muy curioso de mi experiencia. A raíz de eso, pues ya soy un poco más apegado a la iglesia y me han pasado muchas cosas buenas a raíz de todo esto. Y esa es mi historia.